Bueno, seguimos con David Ricardo. Bien, ya hablamos de lo que son las teorías de las ventajas comparativas. Voy a hacer un pequeño resumen. Recuerden que no solamente un país tiene que producir aquello en lo que sea más eficaz, sino aquello en lo que obtenga más ventajas comparadas con otro país evaluando el costo de oportunidad. Bien, volvamos a la teoría del valor. La teoría del valor también la perfecciona David Ricardo. Recordemos que, como lo había analizado Adam Smith, la teoría del valor se conforma por los factores de producción, es decir, le da un carácter objetivo al valor. A más valor tiene, o sea, más costoso es producirlo, más valor tiene. Bien, pero David Ricardo hace especial énfasis en el trabajo. Dicen, sí, está bien, pero no todos los factores productivos confluyen igual. Como ustedes saben, tenemos, por un lado, la tierra, que vendría a ser, si lo quieren llevar en términos de personas, el terrateniente, el capital, que es el capitalista, y el trabajador. ¿Qué es lo que se ofrece cada uno de esos factores productivos? Bueno, voy yo y yo quiero alquilar una tierra. Perfecto, yo le pago al terrateniente. El que recibe la renta, que es la ganancia que yo le estoy dando por alquilar esa tierra. Yo, capitalista, que recibo una ganancia, un beneficio, por el trabajo que va a hacer el peón, el empleador, y el que recibir a cambio va a recibir un salario. Así como confluyen los factores productivos y qué es lo que recibe uno de otro. Pero lo que David Ricardo hace especial énfasis es en el trabajo. El trabajo es lo fundamental, porque el trabajo en sí es lo que le termina dando más valor. A mayor trabajo sea y más costoso sea producirlo, estamos diciendo que más valor tiene. Pero ¿quién es el que lo produce? ¿El trabajador? Bueno, entonces es el factor más importante dentro de la teoría del valor. Bien, acá yo lo que anoté también es la ley de costos marginales decrecientes, y eso acá apunta. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo práctico para que les quede, lo puedan entender de una forma mejor. Entonces el día de mañana se reciben y dicen, bueno, quiero montar un estudio. Perfecto, les vienen a traer un caso. Genial, ustedes pueden hacer el escrito tranquilamente, pueden ir a las audiencias, se encuentran con que les traen 2, 3, 4 casos. Bueno, ya no de abasto para ir a revisar los expedientes, ir a las audiencias. ¿Qué tengo que hacer? Contratar a una secretaria. Y contratar a una secretaria, ¿qué implica? Obviamente reducir un poco mi ganancia. Me siguen llegando casos, 6, 7, 8, bueno, tengo que contratar a otro abogado, un socio, un colega, para que vaya conmigo a las audiencias, me acompañe, porque si no yo solo no puedo, y eso implica otra secretaria para él. Entonces, ¿qué pasa? Los costos cada vez van a ser más porque se van dividiendo, porque tengo más personas trabajando para mí. Lo que apunta David Ricardo con la ley de los costos marginales, decrecientes marginales, vendría a ser al ingreso que tengas. Que tu ingreso va a disminuir a medida que vos tengas que ir aportando más insumos a determinado emprendimiento, llámeselo empresa, llámeselo negocio. Acá no hablamos después, obviamente, se supone que si uno genera esa división es porque obtiene más ganancia, pero él analizaba desde el punto de vista de lo que te costaba. A uno, ¿qué le costaba? Le costaba justamente esta posibilidad de tener que dividir por incorporar más insumos. Recordemos que David Ricardo tenía una mentalidad que era en miras a la parte empresarial. Era una persona que a los 14 años empezó a trabajar con su padre en el Banco de Londres. Era una persona muy adinerada. Entonces, la visión que tenía era un poco más dirigido a ese sector. Por eso es que él decía que el trabajo, una persona que empezó trabajando de tan chica, imagínense lo que era el concepto de trabajo, cómo lo tenía inculcado. Él analiza que es fundamental el concepto de trabajo dentro de una economía. Y ahora vamos a apuntar al concepto de lo que es la teoría de la renta diferencial. Esto voy a tratar de explicárselo con un gráfico que hice porque puede ser un poco complicado. La idea es que ustedes no se metan con términos económicos, sino que ustedes lo pueden entender de una forma clara y concisa y que lo puedan ver reflejado en ejemplos prácticos. Vamos a ver si... Acá hice un cuadro, pero yo se los voy a pasar a explicar qué quiere decir. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve. Acá yo puse tipo de renta y tenemos de primera calidad, de segunda calidad y tercera calidad. Supongamos que tenemos 3 rentas que obviamente no son las mismas. ¿Por qué? Porque la primera permite que se pueda generar una buena cosecha y tiene mucha fertilidad. La segunda podemos ubicarla en un estadio menor y la tercera supongamos que es mucho más árida. ¿Eso qué vendría a reflejar? Que la primera tierra sería mucho mejor para producir antes que la segunda y antes que la tercera. Bien, cuando apuntamos al valor de la venta quintal, que es lo que dice acá arriba, en los 3 es lo mismo, es 100, porque el valor del trigo no va a cambiar, si yo al final lo puedo terminar cultivando. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es decir, no el valor de lo que se cosecha en sí, sino el costo. ¿Por qué? Porque supongamos que el costo de la primera tierra que yo genero, si termino pagando 40, recibo un beneficio de 60, porque en ese caso, si me es más barato, yo recibo más beneficio. Supongamos que la segunda
¿Qué pasa? Ahí silenciaste el micrófono tuyo, Lean. Ahí está. Ahí está, se escucha bien. Volvemos entonces. Le estaba diciendo, esto quiero explicarlo de la forma más clara posible para que ustedes lo entiendan, porque si bien es algo medio complicado, pero bueno, la idea mía es no decírselos en términos de beneficio marginal y costo de oportunidad, sino en términos claros para que lo vean. Si bien está chiquito el cuadro, pero yo después lo voy a subir. Básicamente acá puse tipo de tierra y puse primera calidad, segunda calidad y tercera calidad. Al costado puse que el valor los tres es el mismo, corresponde a 100 cada uno, porque el valor en este caso de la mercancía del trigo no va a cambiar, supongamos que sea trigo. El costo, supongamos que alquilar la primera tierra me sale 40, yo capital. El beneficio que voy a tener va a ser de 60, perfecto. Ahora, supongamos que la segunda me sale un poco más caro. ¿Por qué? Porque las condiciones son menos favorables. Mi beneficio que va a ser menos, va a ser 40. Y supongamos que la tercera, al ser menos beneficiosa todavía, el costo que yo tengo es 80 y el beneficio mío es 20. ¿Qué es lo que él entiende por renta diferencial? Bueno, en la primera renta diferencial no voy a tener, sino que se compara la renta con las tres condiciones de tierra. En la segunda condición va a ser de 20, a diferencia de la primera, y la última va a ser de 40, cada vez va a ser menos beneficioso. Reflejado esto en términos un poco más prácticos y por ahí para que sea más claro para ustedes, lo que David Ricardo decía, que mientras la tierra más fértil sea para trabajar, mejor va a ser, y mientras más árida sea o menos condiciones tenga, más desfavorable va a ser. Pero al final, ¿quién es el que termina obteniendo una ganancia? Siempre es el terrateniente, porque es el verdadero beneficiario de la tierra. El capitalista corre el riesgo de que puede tener una tierra muy árida, puede no recibir un buen cultivo y termina perdiendo. Y el trabajador obviamente es el que sale perjudicado porque es el que le pagan siempre por la peor calidad de tierra. En ese caso se ve más perjudicado porque siempre el salario termina siendo muy por debajo de lo que se pretende. Es por eso que este concepto de teoría de la renta diferencial después también lo toma Marx y dice, bueno, pero si en este caso volvemos a lo mismo, al trabajador le termina pagando lo mínimo de la peor calidad de tierra, entonces más explotado es todavía. ¿Por qué qué? Porque hay mucha demanda entonces de trabajadores y terminan siendo explotados. Ese es un poco el concepto que toma David Ricardo del concepto de la teoría de la renta diferencial. Después voy a dar lugar a las preguntas, si quieren lo voy a explicar un poquito mejor, tal vez de vuelta con un ejemplo para que le quede más claro. Pero hice hincapié básicamente en esos cuatro aspectos que quería que ustedes tengan presentes de lo que planteaba David Ricardo. Primero, del concepto que él da de la teoría del valor, como ustedes vimos, el agregado que hace del trabajo. Segundo, de la ley de costos marginales decrecientes, el ejemplo que les he dado del estudio, que a medida que voy destinando más gastos por los insumos, mi ganancia va disminuyendo. Teoría de la renta diferencial, que era esto que les expliqué, y por último la teoría de las ventajas comparativas. Bien, ahora vamos a pasar a Marx. Karl Marx tuvo una fuerte influencia, como vimos, de Adam Smith y David Ricardo, porque él parte todo su estudio del concepto que él hacía del trabajo, un concepto que empieza siendo elaborado por Adam Smith, perfeccionado por David Ricardo y finalmente tomado por Marx. Bien, Marx, si bien es de los socialistas más conocidos, no es el único. ¿Por qué decimos que no es el único? Bueno, porque estaba lo que él denominaba los socialistas utópicos. Sin entrar mucho en detalle, podemos mencionar a Saint-Simon, a Robert Owen, Charles Fourier. Bien, ¿por qué los denomina él utópicos? Bueno, la palabra utopía viene de algo que no se puede llevar a cabo, que queda simplemente en una idea, una teoría. Él estaba convencido de que sus ideas venían a revolucionar el concepto que se tenía hasta ese entonces. Ustedes fíjense que yo acá puse que él escribió, dentro de sus muy importantes libros, El Manifiesto Comunista en 1848 y El Capital en 1867. Y si ustedes ven el Manifiesto Comunista, empieza diciendo, un fantasma se cierne sobre Europa, y es el fantasma del comunismo. Y al final del Manifiesto Comunista, él dice, y con esto dejamos sentado que los directores deben temer ante la fuerza trabajadora y trabajadores levantados y unidos. O sea, él estaba planteando una revolución porque estaba convencido de que sus ideas, todo por el contrario, no eran utópicas, sino que eran perfectamente aplicables a un sistema comunista que ya lo veía como el eslabón de una cadena que iba a terminar. Para Marx ya estaba. Ya el capitalismo no servía más, hasta acá había llegado y ahora hay que inculcar lo que yo estoy diciendo. Y vamos a contar un poco qué es lo que establece Marx en base a las ideas que él proponía sobre el comunismo. Bien, acá primero lo que yo marqué es la lucha de clases.
¿Qué es lo que Marx pensaba sobre esto? Bueno, él decía que dentro de lo que era el sistema productivo que él analizó en ese momento, porque recordemos que cada autor hay que analizarlo en base a la época. Fíjense que yo arriba les pongo la fecha. Marx vivió de 1818 a 1883. Fíjense que en ese momento todavía no había sido abolida la esclavitud. Entonces, imagínense que la explotación laboral que se estaba dando, y más dentro de un entorno de pleno auge de la revolución industrial, obviamente que los trabajadores estaban siendo explotados y trabajando en unas condiciones que tal vez no eran las más favorables. Entonces él torna todo su estudio y dice que a partir de esto marca un antes y un después para la historia de la humanidad, en vez de analizarlo como un momento determinado hasta ese entonces. La lucha de clases confluye en dos personas. Por un lado el trabajador, que es la parte explotada, que lo denomina el proletario, y el capitalista, que es quien tiene el poder y quien viene a ser denominado el burgués. Entonces, él dice que hay una lucha constante entre estos dos, porque quien es la parte más fuerte de la relación laboral termina afectando, explotando a la otra y haciéndolo sufrir determinados males que ahora los vamos a ir analizando, y por eso es que consideraba que el comunismo tenía que generar una revolución para que haya igualdad entre las clases y que todos reciban lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. División del trabajo. Recuerden que Adam Smith tocaba la división del trabajo y es lo primero que habíamos visto. Pero para Marx esto no era tan así. ¿Por qué? Porque la división del trabajo decía que si, o como él lo analizaba, si un trabajador se dedicaba a hacer pura y exclusivamente lo mismo, no sé si vieron la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que él estaba con la tuerquita girando y girando y girando. Si un trabajador termina haciendo siempre lo mismo por tanto tiempo, un trabajo monótono, se vuelve experto en eso y por lo tanto se vuelve alienado a ese sistema de trabajo, volviéndose una máquina de desechos y es reemplazado el día futuro por la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que eso limitaba su capacidad tanto creativa como intelectual. Entonces estaba mal la división del trabajo, que el trabajador solamente esté sometido a un trabajo, está bien, en ese momento convengamos que podía ser de 12, 10, 14 horas. Las actividades laborales eran bastante extensas. Entonces él decía que el trabajo constante limitaba la capacidad del trabajador. Bien, acá me están diciendo que la reunión termina en 10 minutos. Ya te voy a terminar con Marx y después vamos a arrancar otra de vuelta porque me quedan explicar, obviamente, los neoclásicos, tocar a Keynes, hablar un poco de los liberales y por último terminar con la escuela económica de Milton Friedman. Así que vamos a terminar con Marx y después les voy a pedir que se vuelvan a reincorporar y seguimos. Bien. Parece que lo saqué. Ahí está. Bien, entonces dijimos, división del trabajo, él lo ve desde el punto de vista del daño que le hace al trabajador. Abolición de la propiedad. ¿Y qué es lo que él entendía por esto? Bueno, básicamente que la propiedad privada no tiene que existir, no tiene que confluir la propiedad. Él lo veía como algo malo, como algo que genera ocio en la sociedad. Entonces la propiedad no tiene que estar permitida. Es decir, o tenemos todo lo mismo o no lo tenemos. Y esto es algo que después vamos a analizar, que los neoclásicos terminan de contraponerse con las ideas comunistas, y es básicamente el motivo, cuando se los explique, de por qué nunca va a poder ser aplicable el comunismo en ninguna sociedad. Entonces él hablaba de que había que abolir la propiedad privada. Tasa de beneficio empresarial. ¿A qué apuntamos con esto? Bueno, básicamente a que no es posible el ingreso de lo que conocemos como empresas multinacionales porque está perjudicando, favoreciendo al pequeño consumidor que no puede competir en precios, en velocidad de producción y demás, por lo tanto no le queda otra que cerrar y meterse como proletario de esa empresa. Entonces, los beneficios que recibe, en este caso la empresa, terminan perjudicando al pequeño comercio. Después él hablaba del desempleo por sustitución de máquinas. Entonces, ¿qué decía? Que el avance de la tecnología, por cómo se venían dando las situaciones históricas, iba a terminar reemplazando a los trabajadores. Como ya vimos, tiene un poco que ver con la división del trabajo, pero ¿qué es lo que él decía? Los pocos trabajadores que queden van a ser todavía más explotados. ¿Por qué? Porque va a haber mucha demanda de trabajadores que van a querer ubicar esos puestos. Entonces, si hay pocos trabajando, vamos a explotarlos más, decía. Los capitalistas pensaban, vamos a explotarlos más porque justamente hay muchos, entonces como podemos abusarnos de que si pasa algo lo despedimos y traemos a otro, esta sustitución que Marx veía era por el uso de las maquinarias y que iba a terminar afectando a los trabajadores. Por eso termina confluyendo en lo que denominamos la distribución igualitaria del trabajo, es decir, básicamente todos tenemos que tener lo mismo. Entonces, el objetivo que él plantea, que lo hemos reflejado tanto en el manifiesto del Partido Comunista, que lo escribe con Friedrich Engels, o Federico Engels para los amigos,
termina escribiendo el Manifiesto del Partido Comunista y escribe el libro del Capital. Primer tomo, porque el segundo y el tercero, Keynes fallece y lo termina de resumir y redactar justamente Engels. El tomo 2 y el tomo 3 del Capital lo termina definiendo en este caso Friedrich Engels. Bien, pero ¿por qué vemos que las ideas de Marx no explican la realidad o no se pueden aplicar a la realidad? Porque después, o simultáneamente al pensamiento de Marx, aparece lo que denominamos el origen de la escuela austríaca, que viene a ser con los neoclásicos. Por ahí mal llamados neoclásicos porque a muchos les gusta decirlos los originarios, los pioneros de la escuela austríaca. Y acá vemos a Karl Menger. Y Menger establece algo que es excepcional, porque cambia completamente la mentalidad que veníamos teniendo hasta entonces. ¿Y qué era lo que él planteaba? Dentro de la teoría del valor, él decía que el valor no estaba en los factores de producción como había analizado en su momento Smith, como había analizado Ricardo y como lo había perfeccionado Marx, sino que decía que era por la satisfacción del consumidor y por la escasez del mismo, o sea, la escasez del producto. Entonces fíjense que ya no está cambiando la variable, porque antes ¿cuál era la variable? Bueno, que lo que demanda que alguien quiera consumir un bien es primero el ingreso disponible, o sea, el dinero que tengo, después el valor del bien primario, el valor del bien complementario, o sea, el precio que le sigue, yo no puedo comprar Coca, bueno, veo la alternativa, veo Club Cola. Y si no puedo comprar Club Cola, bueno, busco el sobrecito del jugo. Y después veo los gustos y preferencias, elijo los sobrecitos del jugo que hay. Pero acá vienen a invertir eso, dicen, no, primero van los gustos y las preferencias, después va el ingreso, y después van los demás bienes. Que ahora lo vamos a explicar más en detalle. ¿Cómo trata de explicar Karl Menger esta teoría del valor? Bueno, con lo que él denomina la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y básicamente ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes están paseando por el desierto con un camello, muertos de sed y se encuentran con un oasis de agua. Bien, les ofrecen una jarra. Ustedes están muertos de sed. ¿Cuánto van a pagar por esa jarra? Y obviamente va a ser un precio muy alto porque su satisfacción en ese momento ya no va por la objetividad, por el cómo está o cómo se consiguió esa agua, sino por la subjetividad, por lo que ustedes tienen acá, por la idea, por la necesidad de sed, es lo que va a establecer de que ustedes paguen mucho por esa jarra de agua. Bien, y por la segunda jarra de agua ya no van a pagar un valor tan alto, tal vez lo van a usar para mojarse la cabeza por el calor extremo que viene sofocándolos por estar paseando en el desierto. Y la tercera jarra de agua ya va a disminuir, ya no va a ser como la segunda ni como la primera. Ya la tercera jarra de agua supongamos que sea para lavarme el cuerpo. Y la cuarta jarra para darle agua al camello. Y la quinta, por ejemplo, para llenar la cantimplora, para tener después. Pero va a llegar un momento que ya no voy a querer más agua. Entonces, por eso dice que es de rendimientos marginales decrecientes, porque llega un punto donde ya no lo voy a querer más. Supongamos, ¿cuántos de nosotros tenemos o nos gustaría tener celulares de alta gama y si estuvieran nuestras posibilidades lo podríamos comprar? Pero supongamos que ustedes se compran el último iPhone y les regalan otro, genial, tengo dos, les regalan 3, 4, 5, bueno, pará, ya no quiero más, o sea, ya no me sirve, ya con uno satisfajo mi necesidad de tener la última generación con la mejor cámara, los mejores dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él da este ejemplo de que el valor justamente es subjetivo, es una teoría que después termina de confluir con el pensamiento liberal. Bien, Menger conjuntamente con otros tres pensadores, podríamos decir, que vienen a revolucionar el sistema neoclásico. Acá yo solamente voy a hablar de Menger y voy a hablar de Marshall, pero también tenemos a Lionel Walras, que era francés, Menger era austriaco. Y tenemos también a William Stanley, que era inglés. Son tres personajes que escribieron básicamente en el mismo periodo, pero en diferentes países. Pero dan origen a este pensamiento de lo que es la escuela austriaca. Y por último, acá yo anoté el método de la ciencia económica. Método de la ciencia económica, ¿a qué apuntaba esto Menger? Bueno, apuntaba que la economía tiene principios y reglas generales. Porque muchos que hacen, analizaban determinados supuestos especiales y no analizaban que a veces el mercado es el mismo en todos los países. Y esto por ahí surge mucho con el claro ejemplo de que ustedes pueden hablar con algún conocido que tiene un amigo en otro país y le dicen, no, pero acá en Colombia no pasa. Y hablan con otro, no, pero en Brasil no se puede aplicar, ¿eh? No, pero acá en Estados Unidos esas cosas no. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que no? Si el mercado es el mismo, las reglas del mercado son iguales, confluye la oferta y la demanda, o sea, ¿qué es lo que varía? Convengamos que hay ecuaciones que si se representan de una forma, esto más esto es igual a esto, es lo mismo en todos los países.
Después podemos ver cuáles son las variables que cada país tiene, pero las fórmulas en principio son las mismas. Entonces, él lo que establece con el método de la ciencia económica justamente es que hay reglas generales de la economía. No es que son de todas reglas son especiales y analizan un caso concreto y en particular, poner como tal vez decía los estoicos, que era la gran discusión que tenía Menger con estos. Bien, ya nos quedan 2 minutos y ya se reinicia. Voy a ver si puedo tocar un poquito rápido a Marshall. Bueno, va a ser medio complicado. Voy a aprovechar como para hacerles un pie de página. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque el libro que escribe Menger se llama Principios de la Economía Política. Si analizamos el libro de David Ricardo, se llama Principios de la Economía Política y Tributación. Y después vamos a analizar que otro de los libros, Marshall también es Principios de Economía, o sea, mucha creatividad ahí no había, porque básicamente todos decían que eran para todos eran los principios de economía, lo que yo son los principios. Obviamente que vamos a ver después que va variando las diferentes posturas de cada uno. Pero es muy importante el pensamiento de Menger y cómo viene a influir en la época, porque es lo que da origen a algo que después vamos a ver que es trascendental, que también es un modelo que se va perfeccionando a tal punto que llega a confluir con una constante crítica del modelo keynesianista, de la cual no sé si voy a llegar a entrar en detalle porque la verdad que es algo muy complejo, pero supongo que todos acá han escuchado de John Maynard Keynes, pero no sé si todos han escuchado de Hayek, que Hayek es quien en ese momento era, digamos, la contramoneda de Keynes, quien discutía constantemente sus ideas, hay un intercambio de artículos que hacen, pero que Hayek al tener una postura liberal, ya vamos a ver lo que planteaba, obviamente que todos los gobiernos decidieron por optar por una medida keynesiana. ¿Por qué? Lo vamos a ver en los próximos 40 minutos.